Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados. Todos seres amados, congregados hoy 13 de abril del año 2023, en torno a la meditación de la palabra de Dios, ya en profundidad de la previa que en gracia de Dios se acontece minutos antes de esta espaciotemporalidad energética que nos conecta en Cristo resucitado en estas Pascuas, en esta octava de Pascua, una celebración extendida del domingo, Dominus Dei, anteriormente sucedido en el Cronos, pero más aún en el Kairos, que es el tiempo de Dios, no tanto el cronograma, sino que el corazón, que es ese cárderis, va haciendo sintonía porque ahí está la paz interior, la felicidad y la libertad que en plenitud se ve sorprendentemente vinculante con la vida. En particular de su servidor, amigo y hermano, reciban un saludo fraternal de esta Fundación Amaya en Campus, en la vereda Estrella Nueva, municipio de Jericó, provincia del Cartama, departamento de Antioquia, nación Colombia, territorio Aviala, Laudato Si, el campamento global de esta casita común, que a manera de testimonio por lo que ofrece la lectura hoy en los Hechos de los Apóstoles, la significación de los signos que ya se revelaban el día anterior en la sanación de este paralítico en el pórtico de Salomón, ahí a la entrada del templo de Jerusalén. Y pues también en la revelación directa que ya Jesús hace a los dos peregrinos allí de Emaús, Cleofás y su compañero, amigo, hermano, en lo que significa Emaús allí un campamento militar, hablar de guerra. Entonces ya la plenitud de valores, de escenarios, de búsquedas que se suscitaban desde entonces y hoy día, que es la paz, no está en la guerra, porque siendo que están amedrentados por temor a los judíos, los hermanos apóstoles, discípulos, seguidores de Cristo, por lo que había acontecido con su crucifixión, su muerte y su pasión ahí en cruz y antes, y frente a sobre todo la resurrección y todo lo que ocurrió con el soborno a aquellos guardias del pueblo romano y esa conestación entre romanos y judíos, sobre todo fariseos, sacerdotes del templo, profetas quizá y los maestros, los rabinos y etcétera, que no todos ellos, pero sí los que están seducidos por el patán, el adversario, empiezan a generar ruido en la comunidad, miedos, y ya por tanto a hacer presión en sus vidas. Pero eso es lo maravilloso de poder ver que más de 2023 años, y si se sorprendieron nuestros hermanos apóstoles, discípulos y seguidores con la presencia de Cristo resucitado, hoy día seguimos sorprendiéndonos frente a miedos similares, frente a angustias y llamados problemas similares que nos ahogan, que nos tratan de hacer tirar la toalla, como se dice, de renunciar, hacer renuncias voluntarias a la vida misma, al vivir en comunidad y al darle significado a lo que no lo tiene, en la criatura, en las cosas, en el mundo, cuando realmente el significado es uno, es Dios, y es a través del amor que se expresa todo ello. Y eso sí permite
felicidad, paz y libertad, es plenitud. Amén. Sea pues la palabra de Dios hoy la que nos permita, en gracia del Espíritu Santo, a quien amorosamente convocamos para que se congregue con nosotros en alma, mente y cuerpo, unidos siempre, de corazón a corazón a corazón, en el Sagrado Corazón de Jesús, Sagrado Corazón de María y Sagrado Corazón de San José, que es el corazón de esta iglesia maravillosa, ecuménica, o sea, universal, unidad en la diversidad de todos seres amados en el planeta, que gracia de Dios se acontece, pero otros que ya han acontecido y otros que habrán de acontecer, porque son las sucesiones generacionales, la providencia de la promesa hecha a Abraham y cumplida a través de Isaac, Jacob y todas esas generaciones. De eso también nos habla hoy San Pedro en la carta a los Hechos. Vamos a escuchar en la palabra de Dios. Entonces tenemos en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, entre los versículos 11 y 26. El discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. El paralítico que había sido sanado no soltaba a Pedro y a Juan. Toda la gente admirada corrió a la parte del templo que se llama Pórtico de Salomón, donde ellos estaban. Pedro, al ver esto, les dijo: ¿por qué se asombran ustedes, israelitas? ¿Por qué nos miran como si nosotros mismos hubiéramos sanado a este hombre y lo hubiéramos hecho andar por medio de algún poder nuestro o por nuestra piedad? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha dado el más alto honor a su siervo, Jesús, a quien ustedes entregaron a las autoridades y a quien ustedes rechazaron, después que Pilato había decidido soltarlo. En vez de pedir la libertad de aquel que era santo y justo, ustedes pidieron que se soltara a un criminal. Y así mataron ustedes al que nos lleva a la vida, pero Dios lo resucitó. Y de esto nosotros somos testigos. Lo que ha hecho cobrar fuerzas a este hombre que ustedes ven y conocen es la fe en el nombre de Jesús. Esa fe en Jesús es la que lo ha hecho sanar completamente, como todos ustedes pueden ver. Ya sé, hermanos, que cuando ustedes y sus jefes mataron a Jesús, lo hicieron sin saber en realidad lo que estaban haciendo. Pero Dios cumplió de este modo lo que antes había anunciado por medio de todos sus profetas, que su Mesías tenía que morir. Por eso, vuélvanse ustedes a Dios y conviértanse, para que Él les borre sus pecados, y el Señor les mande tiempo de alivio, enviándoles a Jesús, a quien desde el principio había escogido como Mesías para ustedes. Aunque por ahora Jesucristo debe permanecer en el cielo hasta que Dios ponga en orden todas las cosas, como dijo por medio de sus santos profetas que vivieron en los tiempos antiguos. Moisés anunció a nuestros antepasados: el Señor su Dios hará que salga de entre ustedes un profeta como yo. Obedézcanlo en todo lo que les diga, porque todo aquel que no haga caso a ese profeta será eliminado del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, hablaron también de estos días. Ustedes son herederos de las promesas que Dios hizo por medio de los profetas, y son también herederos de la alianza hecha por Dios con los antepasados de ustedes. Pues Dios le dijo a Abraham: todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de un descendiente.
Cuando Dios resucitó a su Hijo, lo envió primero a ustedes para bendecirlos, haciendo que cada uno de ustedes se convierta de su maldad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Salmo 8, Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. La gloria de Dios y la dignidad del hombre, del maestro del coro con la cítara de Gad en el Salmo de David. Señor soberano nuestro, tu nombre domina en toda la tierra, tu gloria se extiende más allá del cielo, con la alabanza de los pequeños, de los niñitos de pecho, has construido una fortaleza por causa de tus enemigos para acabar con rebeldes y adversarios. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Cuando veo el cielo que tú mismo hiciste y la luna y las estrellas que pusiste en él, pienso, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? ¿Por qué lo recuerdas y te preocupas por él? Pues lo hiciste casi como un Dios, lo rodeaste de honor y dignidad, le diste autoridad sobre sus obras, lo pusiste por encima de todo, sobre las ovejas y los bueyes, sobre los animales salvajes, sobre las aves que vuelan por el cielo, sobre los peces que viven en el mar, sobre todo lo que hay en el mar. Señor soberano, tu nombre domina en toda la tierra. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24, entre los versículos 35 y 48, Jesús se aparece a los discípulos. Estaban todavía hablando de estas cosas cuando Jesús se puso en medio de ellos y los saludó diciendo, paz a ustedes. Ellos se asustaron mucho pensando que estaban viendo un espíritu, pero Jesús les dijo, ¿por qué están asustados? ¿Por qué tienen esas dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y véanme. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que tengo yo. Al decirles esto, les enseñó las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creerlo, a causa de la alegría y el asombro que sentían, Jesús les preguntó, ¿tienen aquí algo de comer? Le dieron un pedazo de pescado asado, y él lo aceptó y lo comió en su presencia. Luego les dijo, lo que me ha pasado es aquello que les anuncié cuando estaba todavía con ustedes, que había de cumplirse todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los libros de los profetas y en los salmos. Entonces hizo que entendieran las escrituras y les dijo, está escrito que el Mesías tenía que morir y resucitar al tercer día, y que en su nombre se anunciará a todas las naciones que se vuelvan a Dios para que Él les perdone sus pecados. Comenzando desde Jerusalén, ustedes deben dar testimonio de estas cosas, y yo enviaré sobre ustedes lo que mi Padre prometió. Pero ustedes quédense aquí en la ciudad de Jerusalén hasta que reciban el poder
que viene del cielo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, manifestaciones de amor que siempre hace nuestro Señor Jesús. Se siente en el corazón, de donde parte la salud plena, de alma, de mente y de cuerpo. En sintonía con lo que narran los Hechos de los Apóstoles, Pedro empieza ya a hacer todo el proceso de formación del ser, obviamente, pero el ser cristiano como fundamento y ser comunidad cristiana, unidos en una común unión que es Cristo resucitado, dando testimonio por haber sido testigo del Evangelio, del Verbo, acción creadora, fuerza transformadora. Jesús en espíritu y en verdad, obedeciendo al Padre Creador para dar plenitud en amor, verdad y justicia a la ley mosaica. Y siempre con el Paráclito, que es el santificador. Jesús el liberador, el salvador, el transformador del ser. Y obviamente el Padre co-creador con quien quiere caminar con Cristo, que es camino, verdad y vida. Y todo esto queda viendo integralmente los dos. Componentes litúrgicos de hoy, si se miraran separados, como suele suceder. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento articulados con el Salmo. Jesús lo dice ahí mismo a los discípulos. Estaba escrito en la ley de Moisés, la antigua alianza, que sería el Antiguo Testamento. Los salmos, y en especial de David, que hacen la conexión, hijo de David, ya empieza a darle cumplimiento a la promesa mesiánica que se anunciaba con profetas, maestros y sacerdotes, patriarcas y todos los mayores. Para ya a partir de Cristo, que en el enlace lo hace Juan Bautista, no lo menciona el maestro allí, pero es en gracia a Dios cuando recibe el bautismo para mostrar que es el primer paso para la conversión de los pecados, que es el pecado original, que son los pecados que ya por la maldad que existe al hombre, por la presencia del demonio, del Patán, y por hacerle el juego a él, que es la contradicción, llamarse cristiano, llamarse creyente, llamarse que se tiene un Dios en quien se cree, a quien se le cree y con quien se crea, pero se hace todo el trabajo al otro. Porque conscientes de que hay miedo, de que es causado por otras circunstancias externas a la fe, a la práctica cristiana y al bien vivir y a las bienaventuranzas que se comparten en comunidad, se sigue con miedos, se sigue con angustia, se sigue con temor, pero Jesús lo dice claramente, porque no hay fe, confianza y esperanza en Dios manifiesta en que la seguridad está en el alma, en el corazón, más que en la mente, y menos aún en la carne. Si realmente hay amor, hay confianza en quienes participan en esas relaciones de amor, en esas formas de relacionamiento sociales que permiten amar, compartir el amor, vivir en el amor como expresión de vida. Y ahí está la plenitud. Porque lo otro, que no es contrario el odio es una expresión, un signo, una señal de que algo falla. Es la ausencia de Dios. Entonces Jesús sigue enseñando
llega ahí con total maestría de decir, ya como resucitado, les abre el entendimiento para las escrituras. Quédense todavía en Jerusalén, zona de confianza, zona de seguridad, zona donde todavía circunda la creencia en Dios, el creerle a Dios y el creer a los testimonios que a través del amor se dan en Dios. Así como mostraba en Hechos de los Apóstoles Pedro, que lo acompañaba este ser que fue sanado, no lo soltaba. Lo decía Pedro ahí en el discurso, porque fue sanado por la fe en Dios, en Jesucristo, resucitado. Ya fue tocado al corazón, que fue cuando le dijeron, míranos, para que pudiera entrar por el oído, Shema, escucha Israel, la fe. Ya ese ser tiene en su interior el estímulo al corazón para que sienta ese fuego que lo libera, que es algo extraordinario. No lo sanó Pedro, lo sanó una fuerza proclamada por Pedro, pero no por virtud propia, como él mismo lo dice, en pobreza, humildad y obediencia. Esa es la kenosis, ese es el ejemplo del maestro Pedro. Ya el maestro con minúscula, porque el maestro grande y el maestro de siempre y el maestro de maestros es Jesús. María Santísima, la maestra, en pobreza, humildad, obediencia. Y ahí le llega a San José, esa familia de Jerusalén, que es la que le va a dar seguridad a ellos para estar situados. Recuerden que están siendo perseguidos para hacer el proceso de ajusticiamiento, porque esa sevicia, esa bulimia no las hacían de estar matando a todo lo que sea Cristo y cristiano y que esté caminando con Cristo, porque lo ven como el enemigo, como el opositor, como el adversario. Mire cómo es el patán, que hace ver al que es santo, perfecto y digno, como el enemigo. Lo dice Jesús ahí, ya en la manifestación que muestra Lucas, en relación con la libertad que le dieron a caudillos, como decía Pedro también en el discurso de Barrabás, Jesús Barrabás. Ese nombre queda sonando mucho en su servidor amigo y hermano, porque muestra una contradicción. El criminal, que es Barrabás, frente al santo que es Jesús. ¿Será que tiene ese nombre completo? Puede existir esa composición. ¿Es de Dios o no es de Dios? Pero es un nombre. De todas maneras, llama la atención el Salmo, cuando, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Que lo hiciste un poco inferior. Dice aquí que a un Dios, con minúsculas. En otras escrituras dice un poco inferior a los ángeles, como estableciendo ahí las jerarquías. Los ángeles pues no tienen cuerpo, ni tienen corazón humano, ni tienen las facultades humanas, son seres superiores en ese orden, en la jerarquía celestial. Por eso son mensajeros de Dios, tienen toda la confianza, la seguridad que ofrece el estar cerca de Dios y la autoría con Dios del ser portadores, de ser puentes. Pero se ha ido hablando de los hechos de los apóstoles y se ha ido hablando del Evangelio de San Lucas porque están muy conectados. Primero en Cristo y ya luego el testimonio que da Pedro coincide como un proceso, y eso es lo que sorprende hoy día alegremente, porque sigue vigente ya a una escala superior de conciencia, porque el entendimiento que le abría Jesús a los apóstoles y discípulos y seguidores allí para entender los más íntimos, para entender las escrituras antes que el resto del pueblo y de otros que se podrán convertir, es porque todavía están escondidos, refugiados, con temor por el afuera.
por el verdadero enemigo, que es el tirano, el poder político, el poder religioso, también el poder económico, porque si están escondidos, también estarán pasando necesidades o cómo se proveen los alimentos y lo necesario, como si estuvieran situados en la realidad que nos convoca para poder comprender un poco, como en un campamento de refugiados, donde tienen que celebrar la Eucaristía encerrados, a escondidas, porque si no son perseguidos. Y oramos mucho por esos hermanos consagrados, tanto de unas órdenes como de otras, que están siendo perseguidos en todos los países del mundo. Decía Hartley Christopher, ahí por los musulmanes, los que se consideran fieles y consideran infieles a los cristianos, cómo utilizan a la iglesia para beneficiarse en su cultura, en sus prácticas, haciendo creer que es Jesús, que es Cristo, que es el Dios nuestro el que está proveyendo las cosas, pero realmente la gente va por lo que sana, por el efecto, por la consecuencia. Dicho de otra manera, él fue el que mencionaba que ayer la escritura versaba sobre el signo, dígase la salud, pero el significado de la salud está en Cristo resucitado, como lo dice Pedro allí, dando testimonio. Fue la fe en Dios la que lo salvó, la que lo sanó, porque al entrar al alma, al corazón, le salvó los pecados, ya lo liberó de los miedos, de las angustias, de los temores, se empieza a fortalecer. Otro se queda paralítico, lleno de miedos, porque así sienta que por dentro hay una fuerza que lo mueve, no quiere, o está en una zona de confort, o ve que realmente si sale brincando por sus propios medios y todo eso, lo van a ver como, uy, este está con Cristo, ese viene de ellos. Entonces podrá ser también víctima de un atentado, de un secuestro o de una tortura. Hermanos mártires, es que hacia allá apunta la formación cristiana, lleva eso, cargar cruz lleva eso, ser testigo de la verdad en Cristo, ser profeta como en el bautismo, es ello. Y mire que siempre lo resaltaba Pedro, que seres bautizados, conversión, y ahora sí la comunión, en comunidades sacramentales, pero están encerrados en las sinagogas estudiando, meditando la palabra de Dios, compartiendo experiencias de vida, los testimonios, para tratar de darle significado. Ya estamos en Emaús, con Jesús. Nos devolvimos un poco según la historia que narran Pedro y Juan en los Hechos, pero va conectado, porque cuando lo vivieron con Jesús, era ese mismo temor, esa misma incertidumbre, esa zozobra, o sea que siempre va a estar. No fue mucho el tiempo que había pasado cuando venían ocurriendo estas cosas, que ya habían vivido esos 3 años de la vida pública con Jesús, para haber tenido la experiencia de amor, por tanto de misericordia, de compasión, y saber que esto que hacían era en nombre de Dios. Le dan todo el significado, todo el sentido, toda la plenitud. No por lo exterior, no por lo que hacen agentes externos, no por lo que hacen las falsas seguridades que ofrecen todas esas estructuras políticas, económicas, sociales, que se llenan de honor, de falso honor, de gloria, de falsa gloria, de poder, de falso poder, porque hacen eso. Es simplemente poner recursos, gestionar recursos, aplicar los recursos. Eso es lo de menos. Es el verdadero sentido que tiene que en el espíritu humano se mueva el corazón para sentir misericordia por quien tiene esa lectura de la realidad que está sucediendo, del problema, de la necesidad del otro, de ponerse en la situación del otro. Esa es la misericordia. Y querer hacer algo para darle significado en Dios a
acción que humildemente él puede hacer como instrumento. Decía nuestro hermano Santiago Martín de la Orden de los Franciscanos de María, recordando a nuestro hermano Francisco de Asís, paz y bien, que así saludaba, en sentido de que es la paz, pero el bien que concede en la providencia divina para acceder a otros bienes, ya bienes espirituales en primer lugar, la gracia de Dios, bienes intelectuales, ya el conocimiento que se construye con otros seres en comunidad, y vienen los bienes materiales que se consiguen por la acción de todos los seres conectados en esa realidad, haciendo una transformación. Jesús con todos, Cristo con todos. Esta sintonía, que es bastante sorprendente hoy día, porque seguimos llenos de muchos miedos, a la pérdida del empleo, a la pérdida de la pareja, a la pérdida de un hijo, no, son procesos, son historias de vida, como decía Fray Nelson Medina, que me encantó ese concepto, no sé a qué santo se refería, que creo que San Juan de la Cruz, que Jesús, que el Dios va escribiendo una historia de vida con todos, hay seres amados, porque somos obra de sus manos. Y a todos nos ha amado desde siempre, antes que nosotros empezar a amarlo. La pregunta es si realmente hay amor o hay apego, o es utilitarista la relación con Dios, o es de conveniencia recíproca, porque tenemos una mentalidad muy financiera, muy económica, muy de intercambio. Es mercantil, tú me das, yo te doy. Y el amor no es eso. San Pablo lo dice permanentemente, es generoso. No espera nada a cambio, no espera una respuesta, no espera ver el fruto, no. Los frutos los habrá de ver, si es voluntad de Dios, otras generaciones después, de la manera que esté en el plan divino, cuando sea como sea y en el lugar que sea. Puede que derrumbe todo el proyecto de uno y si no está construido en Cristo, pues se cae por su propio peso. Pero es bonito ver cómo se va entramando todo ese tejido, y aquí hay toda una cátedra, y ahí está la iglesia, que está rescatando todas esas historias, dándoles vida, dándoles plenitud, porque le da sentido, le da fundamento, le da significado a todas esas acciones pastorales, a las acciones de catequesis, a las acciones evangelizadoras, que no la dejan ver como una ONG, como alguien que solamente soporta recursos para ganar indulgencias, como se dice, con Padres Nuestros ajenos, y siempre tengamos eso presente. Como a Cristo fue despreciado, engañado, maltratado, a todos nos ha de tocar lo mismo siendo cristianos. Esa es la cruz, para que no estemos pensando que nos vamos a llenar de honor y glorias y de vanas glorias, como pasó con muchos hermanos que caminaron con Cristo, que por eso se decepcionaron y lo traicionaron y lo abandonaron y lo sacrificaron. Y aún después, aparecido en el camino con los de Maús, seguían esperando a ese líder político, religioso, líder social que los iba a hacer luchar contra el mundo. Es algo bastante promisorio en la fe, saber que no es a la manera del hombre cómo se va a lograr llegar al reino de los cielos, que no es por mérito del hombre que se puede llegar al reino de los cielos, que no es por los medios que se fabrica el hombre, por las relaciones que establece y esas falsas seguridades que se va a llegar al reino de los cielos, no, eso es gracia de Dios. Meditación, oración y ayuno, la vida sacramental, bautismo, comunión y confesión, y esta plenitud en la caridad, dignidad y sacrificio, como una entrega de amor permanente, una ofrenda de amor de la vida. Entregar la vida por Cristo es eso. Tomar la cruz es eso, es leer, decía Wilson Tamayo, el querigma, que es la primera aproximación en la evangelización. Mostrar que es Cristo el Salvador el que está haciendo la obra, no nosotros.
seres amados, nosotros somos caminantes con Cristo, pero Él es. Sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente. Muy agradecido, hasta pronto.